Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es David Leonardo Fino Vargas. En la noche de hoy voy a tratar el tema de permiso salida del país en los menores de edad acá en Colombia. ¿Por qué quiero tratar este tema? Porque este tema es de muy poco conocimiento para nosotros los colombianos, pero es un tema que todos debemos conocer. Es un tema muy importante, es un tema que voy a desglosar poco a poco, voy a hacerlo de la manera más sencilla, más concisa posible y que la verdad todos, absolutamente todos debemos conocer. Bueno, ¿en qué consiste el permiso de la salida del país de los menores de edad? Bueno, su nombre lo indica, se trata de otorgar un permiso. Recuerden que capacitaciones anteriores habíamos hablado sobre los procesos en temas de familia referente a la adopción, referente a la reglamentación de visitas y cuotas alimentarias. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esos procesos con lo que del tema a tratar. Muy sencillo, tiene mucho que ver, pero pues ya más adelante vamos a tocar a fondo esos temas. Bueno, ¿en qué consiste? ¿De qué trata? Para la legislación colombiana, para los niños y niñas y adolescentes colombianos y extranjeros residentes en el país se necesita de un permiso de los padres o del padre que no viaja con el menor. Resulta y pasa que muchas parejas colombianas, pues muchas de ellas contraen un matrimonio, un vínculo conyugal, como otras simplemente lo que los une es un menor de edad, un hijo que se concede durante esa relación. Pero en estos casos, muchas familias colombianas presentan ciertos inconvenientes matrimoniales o de convivencia entre las parejas que desafortunadamente los más involucrados y los más afectados por este tipo de rupturas o de situaciones son los hijos, los menores de edad. Para este tipo de situaciones tenemos que tener en cuenta que el tema de los permisos de los menores de edad, cuando el padre es quien, por ejemplo, se queda en Colombia y la madre la que viaja con el menor fuera del país, pues esa madre tiene que contar con el permiso del padre y este permiso se tiene que otorgar acá en Colombia. En caso de que el padre no quiera conceder ese permiso y ese padre aún cuenta con la calidad o con la patria potestad de ese menor, pues desafortunadamente el padre que va a viajar con el menor no lo puede realizar debido a que cuenta con el permiso del padre con el que no va a viajar el menor. Pero vamos a desglosar eso de a poquito. Recordemos que nuestro artículo 44 de la Constitución Política nos habla sobre los derechos fundamentales de los niños. Esto es el derecho a la vida, a la integridad física, a una alimentación balanceada, a la cultura, a la recreación, a la educación y algo muy importante, a tener una familia y a no ser separado de ella. Pero resulta y pasa que en muchas ocasiones no es siempre el Estado colombiano quien separa a estos menores o a estos niños de sus familias, son los propios papás. Esto se debe también a cuestiones ya que nosotros conocemos, violencia intrafamiliar entre las parejas, conflictos, faltas de entendimiento, problemas económicos, problemas de psicológicos, etcétera, todo tipo de problemas que se presentan en una relación de pareja, sea en una unión marital de hecho, sea en un matrimonio, sea en un noviazgo, sea en una convivencia de 1 o 2 años, donde está de moda en nuestro país tener una relación corta para irse a vivir con esa persona y formar un hogar. Pues desafortunadamente hay casos en que estas situaciones no dan un completo entendimiento, surgen muchos problemas de carácter conflictivo entre estas partes y pues ahí entra el tema de los niños. Entonces, pues nuestra constitución política siempre va a prevalecer el derecho de los niños por encima de cualquier otras personas, por encima del derecho de las mujeres, de los adultos. Los derechos de los niños siempre van a prevalecer por encima de la gente adulta, especialmente de los padres. Bueno, para hablar más a fondo sobre los requisitos de estos permisos, tenemos que contar de que efectivamente el padre o la madre que quiera viajar con el menor debe contar con el registro civil del menor, donde efectivamente conste quiénes son sus padres. Se tiene que tener en cuenta cuál de los padres es el que no va a viajar con el menor, porque el padre que no va a viajar con el menor es quien otorga ese permiso por medio de este permiso que hablamos acá, que es por notaría, que es por medio de un documento autenticado por medio de esta, donde el padre o la madre que no va a viajar con el menor otorga este permiso por medio de un documento autenticado que se realiza o se tramita por medio de notarías. Pero existen casos en que, pues,
en un matrimonio pues no hay ningún tipo de inconveniente o de conflicto entre las parejas y pues el menor puede viajar con sus dos papás, puede pasar. En ese caso no hay necesidad de otorgar ningún tipo de permiso autenticado pues porque los padres aún cuentan con un vínculo matrimonial, no tienen ningún conflicto de intereses o conflictos personales entre ellos que les permita no viajar a uno de los dos con el menor. En este caso pues si se trata de que existe esa convivencia, es buena, es solidaria, se transmite amor, se transmite mucha transparencia de valores y principios en esa familia, pues no se requiere ningún tipo de permiso para que el menor viaje al exterior con ambos padres, en ese caso. Pero cuando existen estos conflictos y es la madre, por ejemplo, quien quiere viajar con el menor, el padre, quien se queda acá en Colombia, pues es quien otorga ese permiso por medio de notaría, por un documento autenticado donde otorga el permiso. ¿Qué pasa si es la madre quien quiere viajar con el menor, pero el padre perdió la patria potestad o tiene problemas por algún tipo de delito que se haya condenado, etcétera? Pues resulta y pasa que para que el padre, en el caso de que sea él quien no viaje con el menor y tenga este tipo de problemas jurídicos, y aparte se le haya suspendido o se le haya perdido la patria potestad del menor, en ese caso la madre ya no tiene que contar con ningún permiso por parte de este padre porque en pocas palabras este padre ya perdió la patria potestad y estos derechos que tenía sobre el menor. Ya vamos a ver por qué razones se pierde esa patria potestad. Pero en ese caso, si se trata de ese padre con esas características, la madre ya no puede contar o no necesita ningún permiso, porque en pocas palabras ella ya asumiría la totalidad de la patria potestad sobre el menor y ella ya puede reingresar al menor o sacarlo del país cuantas veces quiera. En este tipo de documentos autenticados, especialmente cuando el padre no perdió la patria potestad y es el que no va a viajar con el menor, pero sí la madre, se tiene que definir motivos como la razón del viaje, dónde va a estar, dónde se va a encontrar, qué tipo de domicilio o seguridad va a contar el menor durante su instancia en ese país, la fecha de salida, la fecha de regreso y obviamente el permiso del padre. Porque sin este permiso, y pues en caso de que este padre no haya perdido ni se le haya suspendido la patria potestad, pues la madre en ese caso no podrá viajar con el menor en estas ocasiones. También tenemos que contar con un permiso autenticado ante el consulado colombiano si uno de los padres se encuentra en el exterior. Es decir, si la razón del viaje del menor es que va a viajar, por ejemplo, con el papá a ver a la mamá que está en Estados Unidos, que está en Argentina, que está en Francia, pues en ese caso la mamá en ese país tiene que consultar el consulado colombiano y tramitar este permiso por medio de un documento autenticado que se tramita en el consulado colombiano de ese país. Hay casos también en que el padre no viaja con el menor, pero el menor viaja solito y va a ver a la mamá, por ejemplo, que se encuentra en Estados Unidos, en México, etcétera. En ese caso sí se necesita del permiso autenticado por parte del papá, pero también se necesita que la madre, quien es la que va a recibir a su hijo en ese país, cuente con el permiso por parte del consulado colombiano. También hay otro tipo de trámite que se adelanta ante un juez de familia, que ese es el tema de la demanda permiso de salida del país con el menor de edad. Pero en este caso es cuando los padres presentan ciertos conflictos o choques de intereses por medio de diferentes demandas o en pocas palabras hay problemas personales entre ellos que en pocas palabras el afectado va a ser el menor. Pues en ese caso pues el menor que vaya a viajar con el papá o con la mamá y que este se resida o se quede en Colombia, pues en ese caso la madre que quiera viajar con el menor o el padre que quiera viajar con el menor tramita una demanda que se llama demanda permiso de salida de menores de edad que se tramita o se radica ante el juez civil del domicilio del menor. En este caso, por ejemplo, Tunja, Bogotá, etcétera, donde se encuentra domicilio del menor o donde vaya a realizar el viaje el menor a ese país extranjero. En esta clase de demanda no es necesario agotar el requisito de procedería, simplemente se demanda. Pero hay casos en que estos procesos pueden durar 6 meses, 8 meses, máximo un año. Y es en pocas palabras el juez quien toma la decisión de proferir una sentencia donde se concede el permiso a esa madre, independientemente de no contar con el permiso del padre. Es el juez quien tiene la última palabra, es el juez quien decide sobre este proceso.
Bueno, hablemos un poco de la patria potestad. La patria potestad se entiende como el conjunto de derechos que la ley otorga a los padres sobre la presentación legal de sus hijos menores. Esto también puede perderse por las siguientes causales. El padre o la madre pueden perder la patria potestad sobre sus menores de edad, sus hijos, por cuestiones de abandono, de maltrato físico, de maltrato verbal, de maltrato psicológico, porque descuidó a su hijo por un muy buen tiempo y después reapareció. Eso se llama larga ausencia, porque uno de los padres o los dos padres pueden tener alguna condena a pena privativa de libertad por algún delito no querellable. Y en este caso se considera que si es uno de los padres quien tiene este tipo de condena, el otro padre, pues que efectivamente está totalmente, digámoslo así, limpio con la justicia, pues puede tramitar el tema de una demanda que llama pérdida de la patria potestad sobre el padre que tiene esa condena. Lo ve porque simplemente el padre que tiene esa condena, la madre ya lo ve como una amenaza para su hijo, para el bienestar de su hijo. Entonces, pues en ese caso, y sí, claro, si se comprueba que efectivamente el padre cuenta con esa condena de pena privativa de la libertad de un delito no querellable, pues en ese caso, pues la madre, en el ejemplo que le estoy colocando, puede tramitar una demanda que se llama pérdida de la patria potestad, si se cumplen estas cuatro características. Bueno, para el otorgamiento de la pérdida para el permiso de la salida del país de los menores de edad tenemos que contar con unos permisos especiales y con unos criterios que vamos a desglosar desde este momento. El primero, el permiso notarial, que fue el que les comenté cuando existen conflictos de intereses entre los padres del menor o de los menores, y es el padre quien se queda acá en Colombia y la madre es quien viaja, pero el padre no ha perdido la patria potestad sobre los menores de edad. En ese caso, tenemos que hablar sobre un permiso notarial, que fue el que les comenté anteriormente, que cuenta con una vigencia igual o inferior a 30 días, y pues es la madre, en el ejemplo que les coloco, quien se compromete al cuidado personal, a la alimentación durante el tiempo que el menor esté en ese país extranjero. Claro, siempre y cuando cuente con el permiso del padre que no viaja con el menor en un tiempo igual o inferior a 30 días. Otro permiso es el permiso permanente, que es un documento mediante escritura pública sin tramitar otro tipo de permisos. Esto quiere decir que en este caso no es necesario que exista un choque o un conflicto de interés entre los padres. Puede existir casos en que la convivencia de estos padres con el menor sea muy buena y también entre ellos que sea un matrimonio totalmente envidiable, bonito, pero por cuestiones, no sé, que de pronto la madre tenga familiares en el extranjero y que estos familiares quieran conocer al menor, pero no hay ningún tipo de pelea o de choque o de conflicto con el padre y él simplemente lo otorga. En este caso ya se trata de un permiso permanente, no tiene que contar necesariamente con 30 días como el permiso notarial y simplemente él lo otorga con esa facilidad. Teniendo en cuenta que no hay ningún choque de intereses entre las partes, simplemente se otorga y ya por medio de ese documento de escritura pública. Hay casos también muy excepcionales, por ejemplo, cuando los padres mueren o cuando se desconoce el paradero de los dos, o, o en ese caso también cuando el menor no cuenta con un representante legal, un tutor, que en caso de desconocimiento o de muerte de ambos padres puede ser un familiar muy cercano por parte de papá o de mamá, puede ser un tío, un abuelo, una abuela, etcétera. Pero supongamos que en este caso no contamos con el paradero de la madre ni del padre, ni tampoco el menor tiene la representación legal de ese familiar de quien les hablo. En ese caso, el quien tiene la última palabra o ese permiso es el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es quien otorga el permiso por medio de un defensor de familia cuando se desconoce el paradero de los padres o del representante legal de ese menor. Es el ICBF quien tiene la última palabra para conceder ese tipo de permiso. En estos casos excepcionales que muy poco pasan, pero pasan. Cuando son los menores quienes no se desconocen de sus descendencias familiares y pues desafortunadamente dependen de un defensor de familia o del ICBF para el concedimiento de estos permisos. Cuando el ICBF también acude a estos defensores de familia, en estos casos de los menores, cuando por ejemplo no cuentan con el paradero de los padres y con un representante legal, pues hay casos excepcionales que el defensor de familia tiene en cuenta y estos son los siguientes. El tema cuando el menor, por ejemplo, representa a un departamento o al país
en cuestiones de deporte y que tiene que viajar, por ejemplo, a los Juegos Panamericanos, porque también recuerden que en el deporte también hay olimpiadas con menores de edad y ellos representan al país o a diferentes departamentos del país a competir en otros países en diferentes disciplinas deportivas. El deporte es uno de los casos excepcionales donde el defensor de familia o el ICF otorga ese permiso. Para temas culturales, cuando por ejemplo el menor represente alguna actividad de danza, de folclore, representando al país y tenga que viajar al exterior para hacer esa representación, en ese caso también el defensor de familia lo ve como un caso excepcional. Si va a ser, por ejemplo, algún tipo de una feria científica, por ejemplo, lo que ocurre mucho en Corferias, esos eventos que muchos menores de edad o mucha gente participa en la interacción con mucha gente de otros países para algún tipo de feria científica, para alguna cuestión de robótica, algunas exposiciones de ese tipo, también es un caso excepcional que el defensor de familia otorgará. O el más importante, que es cuando trata de una emergencia médica, por ejemplo, que el menor sufrió un accidente, Dios no lo quiera, entró en coma, y pues de pronto los hospitales colombianos o la atención médica que ofrece Colombia o diferentes departamentos del país no es la suficiente para que el menor continúe su tratamiento, pues en ese caso el juez de familia otorgará el permiso para tratarse de una emergencia médica, trasladarlo a un país que cuente con el médico, con el personal médico y con la tecnología necesaria para tratar el caso del menor. En esos casos. Bueno, quiero compartirles para ya cerrar el tema un caso de la vida real que yo estoy manejando sobre este personaje que llama Carlos Augusto Mejía Fonseca. Él es su hijo, Emanuel Mejía. Resulta y pasa que este caso consiste en que Carlos tuvo una relación aproximadamente de 2 años con esta señorita que se llama Catalina Aristizábal Lancheros. Eso ocurrió aproximadamente hace 8 años. Ellos convivieron durante 2 años y el fruto de esa relación fue Emanuel, que es el niño que están viendo en las fotografías. Quiero contar este caso, es un caso de la vida real, es un caso que yo estoy tratando, por eso es que quise tocar el tema de este tipo de acontecimientos que quiero compartir con todos ustedes, porque este caso, la verdad me parece un poco triste, un poco injusto, porque en pocas palabras, tanto el padre como el hijo son las principales víctimas en este caso. Carlos es ecólogo, es una persona que yo he tratado de manera personal, es una persona muy buena, es un excelente padre, pero resulta desafortunadamente, podríamos decirlo así, que no se tomó el tiempo para elegir a su compañera, a la madre de su hijo. Catalina es una persona todo lo contrario, es una persona que sin ánimo de juzgar y con todo el respeto que las mujeres me merecen, es una persona que tiene problemas psicológicos, es una persona celosa excesivamente, es una persona también que es muy manipuladora, muy controladora. Y sabemos perfectamente que a nosotros los hombres, para el momento de tener un matrimonio, o una novia, o una convivencia con una mujer, a nosotros no nos gusta que nos controlen ni que las personas sean tan excesivas en cuanto a celos. Bueno, desafortunadamente esta situación de ellos se complicó y pues ellos tomaron la decisión de terminar su relación. No sin antes, pues ya Emanuel había nacido y pues Catalina a Carlos le había propuesto que volvieran, que ella iba a cambiar, que iba a ser otra persona, pero desafortunadamente los cambios en Catalina jamás se dieron. Carlos, pues pensando en su familia, en el bienestar de su hijo, pues toma la decisión de terminar con Catalina una relación de más de 2 años donde efectivamente pues él no se vio feliz, no existía como una comunicación, como un entendimiento entre ellos por tantos problemas. Catalina simplemente por cuestiones de rebeldía toma la decisión de amenazar a Carlos de que efectivamente él va a pagar los platos rotos, por decirlo así, por el hecho de haberla abandonado, el cual no se trata de un abandono porque simplemente cuando un hombre o una mujer toman la decisión de terminar con su pareja, no se trata de un abandono. Hay que comprender y entender que en este tipo de relaciones no se dieron las cosas, no hubo entendimiento, no hubo comunicación y uno siempre tiene que velar por el bienestar de sus hijos, así como lo hace Carlos. Estas son las fotos que yo mismo tomé porque ellos son amigos personales de la empresa y también míos, y es un caso que sí quise compartirles. Eh, Más o menos en esa época de pandemia, Carlos duró aproximadamente 3 años sin ver a su hijo.
Y pues como estábamos en temas de cuarentena y de COVID-19, pues desafortunadamente la participación de las autoridades competentes, como las comisarías, como los despachos judiciales, fue muy mínima por la cuestión también de la pandemia. Entonces, ya cuando el tema de la pandemia se normaliza, Carlos toma la decisión de acudir a su abogada de familia, donde ésta le recomienda demandar a Catalina por un proceso que se llama reglamentación de visitas y cuota alimentaria. Recuerden que en estos procesos sí es un requisito de procedibilidad agotar la solicitud de conciliación ante una comisaría de familia. En esa época se tenía entendido que Catalina vivía con Emanuel en la ciudad de Tunja y ella vive en el sector, por ese sector del Pozo de Donato, que por cuestiones de territorialidad o de cercanía de comisarías, pues la competencia se le otorga a la Comisaría Cuarta de Familia de Tunja. Se lleva a cabo una audiencia de conciliación el 1 de abril del 2020, donde se acuerda una cuota mensual de 500.000 pesos y que Carlos tenía derecho a visitar a su hijo en Tunja, compartir con él los fines de semana, de recogerlo los días viernes cada 20 días. Este comportamiento de Carlos dependía también del cumplimiento de la cuota alimentaria de los 500.000 pesos. Tengo entendido que Carlos cumplió juiciosamente el pago de su cuota alimentaria hacia Manuel, pero Catalina reiteró con el incumplimiento de las visitas. Obviamente, pues como ya se había pactado una conciliación y se entiende que estos forman parte de un requisito de procedibilidad, pues por tema de no saturar con demandas a los despachos judiciales. Sabemos perfectamente que los jueces de familia tienen demasiadas demandas en sus despachos y pues para eso es importante agotar requisitos de procedibilidad como la conciliación en las comisarías de familia. Entonces, pues en este caso les puedo contar que ya hubo un fallo a favor de Carlos referente al tema de las visitas y la cuota alimentaria. El asunto es que la cuota tuvo que pasar de 500.000 pesos a 1.100.000 pesos, teniendo en cuenta que pues, el tema del IPC, del IPC, del tema del salario mínimo, pero él con tal de poder visitar a su hijo y de compartir con él no hubo ningún tipo de impedimento para que él continuara pagando su cuota alimentaria. Pero sin embargo, al momento de que él continuó cumpliendo con el tema de las necesidades y los alimentos de su hijo, Catalina siguió incumpliendo con el tema de las visitas y todo esto se entornó en un choque entre ambas familias, tanto de la familia de Carlos como la familia de Catalina, en defensa de los intereses de Manuel especialmente. Entonces, para ya no alargarme más a la situación y para ya profundizar más el caso, pues Catalina salió con el cuento en la demanda que ella supuestamente se había ganado una beca para estudiar en Canadá y que ella necesariamente tenía que llevarse a Emanuel, a su hijo. Para eso quería tratarles este caso. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay, con lo que anteriormente les comenté, cuando hay un choque de intereses entre las partes, es decir, el padre y la madre del menor, pero ninguno de los dos ha perdido la patria potestad sobre el menor, es decir, que como es la madre quien quiere viajar con el menor hacia otro país extranjero, se tiene que contar con el permiso de Carlos, en ese caso, en el ejemplo de la situación que les estoy contando, para que Catalina pueda trasladarse a Canadá para poder viajar con su hijo y que pueda culminar sus estudios en ese país. Pero resulta y pasa que en esta sentencia ST del 23 de febrero del 2022, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Álvaro Fernando García Restrepo, donde el accionante es David Alejandro Ruiz Danderino y la accionada es Diana Marcela Mejía Pedraza. En esta sentencia nos cuenta y hay un impedimento muy importante. Cuando anteriormente, antes de la erradicación de la demanda permiso de salida del país del menor de edad, ya hubo un fallo en el que se reglamenta unas visitas, una cuota alimentaria pactada. Esto significa que cuando ya hubo un fallo en el cual, teniendo en cuenta que hubo un acuerdo conciliatorio para que ese fallo saliera a luz o diera resultado, pues cuando ya existe ese fallo y después se radica la demanda, eso significa que no se pueden llevar al menor de edad, debido a que ya se pactó unas visitas y una cuota alimentaria. La única manera para que Catalina, en este ejemplo, pueda llevarse al menor de edad es que Carlos pierda o tenga suspendida la patria potestad sobre el Manuel, lo cual eso no va a ocurrir. Pero si supongamos que pasara desafortunadamente, ya ella no podría, ya no necesitaría el permiso del padre de su hijo para poder viajar con el menor cuantas veces quiera al extranjero. Pero como en este caso vemos que efectivamente Carlos quiere cumplir de una manera totalmente responsable,
y efectivamente él no tiene ningún impedimento sobre la patria potestad sobre el menor, pues Catalina tiene que contar con el permiso de él. Resulta y pasa que todavía está pendiente el tema del fallo, para ver si efectivamente el juez tercero de familia circuito le otorga el permiso a la madre del menor para viajar con Emanuel hacia Canadá, pero las probabilidades de que el juez le conceda ese permiso a Catalina son muy nulas, porque primero, ya hubo un fallo donde se reglamentó unas visitas de una cuota alimentaria. Segundo, el padre no ha perdido la patria potestad ni ha sido ni siquiera suspendida privacionalmente el tema de la patria potestad sobre su hijo Emanuel. Con esas dos características, las probabilidades de que el juez conceda ese permiso por medio de sentencia en esta demanda que se llama permiso salida del país son de 1 o 2 a 100 opciones, porque de igual manera ya se reiteró un cumplimiento de un anterior fallo, que ese fue el del proceso de la reglamentación de visitas y custodia y cuota alimentaria y cuidado personal del menor. En estos dos casos, cuando no se pierde la patria potestad y ya hubo un fallo donde ya se reglamentó unas visitas, las probabilidades de que el otro padre o madre que quiera viajar con el menor para sacarlo del país son muy mínimas. Entonces eso quería contarles. De acuerdo a esta sentencia que me gustó mucho y tiene un fundamento jurídico bastante fuerte para sustentar lo que les estoy diciendo. En pocas palabras, pues esta sentencia resuelve confirmar la sentencia del juzgado 12 de familia circuito de Bogotá, que es la sentencia en primera instancia de este caso del señor David Alejandro contra Diana Marcela, donde dice que como esta sentencia se trata de un proceso de reglamentación de visitas y cuota alimentaria, donde efectivamente ya se pactó un valor y se pactó una reglamentación de visitas. Cuando existe ese fallo, por pura lógica, la madre, que en este caso es Diana Marcela, no puede llevarse al menor eh, al extranjero, fuera del país, sin contar con el permiso del padre por medio de notaría. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado el video. Disculpen si me extendí un poco. Hubiera querido traerles una audiencia, pero pues como yo estoy solo en el grupo, fue muy complicado reunir un número plural de personas para poder realizarlas. Se las quedo debiendo, pero espero que hayan compartido